Así que es Damián, doctor. No es Daniel. No es Daniel. Pusimos otro por... no importa. Por no Dios, importa, era con D y le metimos Daniel. Bueno, ya lo vamos a corregir a partir de mañana. Bienvenido, Aníbal. Bueno, gracias. Claro, pero no arruinar. Gracias, Sergio. Sí. Buen día para todos. Muy bien. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de un tema interesantísimo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto, pues mencionaba, te comentaba, que en Buenos Aires, bueno, vivíamos con una señora que nos albergaba, ¿no es cierto?, a varios productores de distintos medios y nos alquilaba un departamento. Esa señora, un departamento. Esa señora sufría de problemas en una de las extremidades, en dos en realidad. Tenía que estar vendándose cada 2x3, tenía úlceras en la pierna y uno pensaba, digo, che, ¿cómo puede ser que con todo el avance científico que hay, una pobre señora que tenga más de 80 y pico de años tenga que hacerse estas curaciones con el dolor también que debe sufrir en cada uno de sus extremos inferiores? ¿Por qué se producen esas patologías? Bueno, en realidad lo que se denomina úlcera, que es se denomina como lesión cutánea, o sea, se puede ver a muchísimas causas, muchas causas. O sea, dentro de las causas que nosotros tratamos principalmente está la causa flebológica, o sea, debido a, como te dije en un principio, la insuficiencia venosa crónica tiene un score de severidad, desde la parte asintomática, ¿sí?, hasta los síntomas más severos. Y dentro de esos síntomas o de clínicas más severas, la úlcera está como la última manifestación de la patología. Por lo tanto, en un 80-90% de las causas que originan úlceras venosas en los miembros inferiores está la insuficiencia venosa crónica como la principal causa. Dentro de... Que tiene distintos estadios, exacto, por lo que veo. Es una clasificación que se está usando a nivel mundial, que se denomina CEAP, ¿sí? Y estadio 6, 5, 6, tenemos la presencia de lo que son las úlceras. Generalmente estas úlceras se pueden manifestar como de un tamaño pequeño, como de gran tamaño, ¿sí? Son, como decías vos, Horacio, con un gran componente doloroso, un gran componente exudativo, ¿sí? Siempre lo que se le dice al paciente que esto no es, o sea, generalmente no se manifiesta de un día para el otro. Es muy raro encontrar una paciente que me llegue al consultorio y me comente, doctor, o sea, ayer no tenía la pierna bien, hoy tengo una úlcera. No, o sea, en ese caso, o sea, eso lleva un buen diagnóstico que determine cuál es la causa de esa patología. ¿Por qué? O sea, que se puede evitar, digamos. Sí, se puede evitar. En medicina hay muchas cosas que se pueden evitar y otras cosas que no se pueden evitar. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en patologías crónicas como son la diabetes, lo que son lesiones por traumatismo, las denominadas neuropáticas, son lesiones que no se pueden evitar con el tiempo. O sea, lo que se llama la fisiopatología, o sea, los mecanismos de producción de la patología llevan a esa lesión. Y por ahí, o sea, se complica. O sea, si uno no está encima del paciente, si no los trata correctamente a ese tipo de úlcera específica, o sea, puede comprometer la pierna. ¿Sí? Generalmente lo que pasa habitualmente es que, o sea, hay un mal concepto, uno cree que, y siempre viene por, viste, yo te hablaba de mitos y realidades, sí, claro. O sea, uno tiene una lesión en la pierna y dice, te van a cortar la pierna. Bueno, por suerte, el 80-90% son de patologías de origen venoso, por lo tanto tienen cura, ¿sí? Tienen tratamiento y se pueden evitar. No, me quedé pensando, ¿no? Porque mientras hablaba el doctor, sí, un color oscuro, negro, como que se le va muriendo la pierna. Exactamente. Exacto, esos son lo que se llama... Ahí está, las lesiones, o sea, eso es un estadio 4 o 5, en el cual existe, o sea, vienen lesiones previas que van a ir manifestando la llegada de la úlcera. O sea, este es un estadio en el cual se puede evitar, o sea, por diferentes tratamientos médicos principalmente, o sea, como para evitar llegar a una lesión. Y estas manifestaciones generalmente se dan en el verano. La apertura de la lesión. Eso es una ulceración, ¿sí? Toda una lesión periulceral que se denomina dermatitis, una dermatitis ocre, o sea, son piernas que habitualmente
hay que ir antes al médico, antes de que aparezcan las lesiones. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las lesiones son de difícil tratamiento, estas no son lesiones, o sea, siempre uno cuando ve estos pacientes, tanto a nivel hospitalario como en la parte privada, cree que existe la crema mágica, claro. Lo que hablamos de la magia. Sí, sí. La magia y la medicina no es magia, sino son tratamientos específicos, y son tratamientos relativamente caros, que llevan mucho tiempo, se sufre mucho, ¿sí? Hay todo un contexto familiar, social, ¿sí? Alrededor de ese paciente, ¿sí? Por lo tanto, bueno, nada, tiene que ir al especialista, al profesional como para tratar bien la patología. Y si usted le toma un caso de esa naturaleza, como estaba viendo, sí. ¿cuáles son las potenciales soluciones? Sin llegar al corte de pierna, ¿no? Sí. Internamente es con inyecciones, hay bypass intravenosos, sí. hay cambio de piel de un sector del otro del cuerpo, injerto de piel, ¿cuáles sí. son las soluciones? Bueno, cuando se tiene un paciente con una lesión de este tipo, o sea, lo que primero se hace es determinar bien el origen, ¿sí? No es lo mismo un origen venoso que un origen arterial. El arterial es más agresivo, tiene determinadas características, por lo cual si nosotros tenemos una obstrucción arterial, en ese caso se realiza lo que es un bypass si el paciente tiene las condiciones como para realizarse un bypass. En pacientes diabéticos también, que hay toda una fisiopatología de falta de cicatrización. O sea, si nosotros a ese paciente no lo estabilizamos metabólicamente, o sea, lo mantenemos con una hiperglucemia en sangre, ese paciente, o sea, se va a ver alterado esa cicatrización. Y así, o sea, con todos los tipos de úlceras. O sea, lo que se hace primero es un buen diagnóstico. O sea, en el caso específico de la patología venosa, que es la más frecuente, lo que se le solicita es un ecodoppler, claro. Un ecodoppler venoso, que es como una ecografía. Eso nos permite la visualización tanto anatómica como funcional, claro. ¿Sí? De la trama vascular venosa, y a partir de ahí tenemos un panorama, ¿sí? A partir de ese panorama, bueno, generalmente lo que se hace comienza con un mejoramiento de ese lecho, ese tipo de lesión. De heridas, ¿sí? Sí. Porque, o sea, generalmente llegan a la consulta con un montón de cosas dentro de la úlcera, claro. O sea, muy contaminadas, son heridas que vienen de la vecina que le dijo, no, ponete la planta de aloe, ponete esto, o sea que... Sí, o sea, sí. Y que en realidad hacen cualquier cosa menos recuperar la capacidad de tener bien la pierna, ¿no? Por no consultar a los médicos, más sí. Aquellas personas que venían, en este caso en particular, la recuerdo siempre, deben haber fallecido, era de origen ruso, y vino escapando de la Segunda Guerra Mundial esta señora. Entonces estaba toda la idea, ¿no? De que, bueno, si uno escapó de esa guerra con las recetas que trajeron de Europa, que radiofrecuencia que se hacía, ella misma se lo hacía, con todos los productos que teóricamente trajeron allá, digo, y yo más de una vez le preguntamos si usted al médico fue, sí. O le decíamos al hijo fue, pero bueno, es difícil batallar con la creencia. Capaz que en una de estas el doctor coincide, hay predisposición, digamos, a sufrir este tipo de patología según la raza a la que uno pertenece. Por ejemplo, es rusa, decía la mujer, origen ruso, bueno, de origen ruso-alemán, donde son muy blancos, donde tienen algunos problemas que se presentan con el tiempo en la parte circulatoria, en los miembros inferiores, por ahí hay mayor predisposición que quizás la raza negra, que es mucho más fuerte y no se manifiesta este tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿Es así, doctor? Es así, la raza asiática como la africana, o sea, no manifiestan, o sea, a través de consenso se ha establecido y se ve habitualmente en los congresos que el origen europeo es lo más prevalente de la patología. Los descendientes de italianos, españoles, italianos. Estamos en el horno. Claro. Tenemos predisposiciones. Doctor, ¿qué es sería la lipodermatoesclerosis? Bueno, son manifestaciones previas, como te dije, Sergio, o sea,
la úlcera es muy raro que se manifiesta directamente, o sea, con una lesión. Exacto. Esto tiene una cronicidad, esto es una patología crónica, ¿sí? Por lo tanto, la lipodermatoesclerosis es vendría a ser como una piel arrugada, dura, ¿sí? Que predispone, estresada, ¿sí? Que se generan grietas, se generan determinado tipo de pigmentación, lo cual eso hace que predisponga. Son pieles que uno, si le genera presión con la mano, o sea, se genera, o ante un golpe se rompe, son pieles muy frágiles y bueno, o sea, sí. No, eso provoca escozor y quizás es la propia persona la que se la lastima, ¿no? Exacto. Dentro de lo que es la patología venosa y estadios avanzados, y recién vimos el score de severidad, o sea, lo que es el prurito, la picazón, está dentro de los síntomas de lo que es la insuficiencia venosa crónica. Por lo tanto, es un parámetro como para que la gente empiece a tomar en cuenta todo lo que es calambre, pesadez, picazón en los miembros inferiores, ¿sí? Es algo, son síntomas de primera línea que aparecen en la insuficiencia venosa crónica. Temón, qué tema, no por se salva Dios, a nadie, hombres y mujeres, No es porque tremendo. no es por ser hombre que tenga mayor actividad física y por allí no sufre lo mismo, no, totalmente. Y es más, hay patologías que se manifiestan a través de los oficios, personas que están mucho tiempo parados, por ejemplo. Estos sufren una gran presión en el sistema circulatorio inferior, digamos. Y hay usted siendo cirujano, ¿no? Hay posibilidades de algún stand-by que se hace en intravenoso como para que pueda circular mayor flujo sanguíneo, parece. Bypass, no, bypass. Stand-by lo dejás ahí. Bypass, un bypass, sí. Bueno, en realidad esto es un trastorno hemodinámico, o sea, generalmente, o sea, es complejo de explicar, pero sí, o sea, cuando se mejora el lecho de la úlcera, ¿sí? Y uno ve características clínicas de mejoramiento, se procede, si existe una alteración a nivel del sistema venoso, lo que se llama sistema venoso superficial, pues es bastante complejo de explicar, Horacio, o sea, se puede realizar o cirugía, o láser, o radiofrecuencia, o escleroterapia, que son diferentes, son 3, 4 técnicas que ayudan muchísimo a la curación de la úlcera, sobre todo. Y también, como Sergio mencionó, exacto, el tema del injerto también, o sea, se sigue utilizando, ¿sí? Y otras técnicas también. Bueno, vamos a tener tiempo por ir conociéndolo. La verdad, el temón, mamita querida. Gracias, Doc. ¿Dónde lo encuentro? Porque se me va para Crespo, está en Paraná, viene para acá, patea. Sí, el centro médico hay que estar en todos lados. Atención, Crespo, El centro médico Crespo, ¿sí? Y alrededores, sí, en Paraná. Y en calle Catamarca 572. Ahí el estamos. Instituto de Fluorología. Gracias, Gracias, doctor. Hasta a partir de hoy, Aníbal Cantero. Y confúndalo con el padre, con el hermano. Aníbal Damián. Sí, Aníbal Damián. Pero bueno, como es en honor al padre, también muy bien. Ahí. ¿Cuántos son los Aníbal? Somos 5 hermanos. Claro. Sí, y 3 varones. No, pero digo, ¿hay otro Aníbal? ¿Le ligaba el abuelo? No, yo llevo la carga psicológica de Aníbal. No, porque, bueno, en el caso mío me pusieron Rafael, se llama Rafael mi primo, claro, por mi abuelo materno, viste que va descendiendo, entonces los míos, primero o segundo, te enchufan al Rafael del abuelo. Claro. Exacto. Y lo dejamos stand-by, no bypass. Perfecto, gracias.